Tiempo. Bueno, no sé si tienen algo para comentar. Eh, Bien, ¿cómo son las primeras impresiones? Ah, sí, es un curso intenso, digamos. Hay que trabajar. Este, lo ideal y siempre como no dejarse estar, digamos, aprovechar estos momentos para ir agarrando ritmo de ahora ya. ¿Ven la pantalla, chicos? Bárbaro. Ya llevo. A ver, ¿qué pasó? Buenas tardes a los que se conectaron. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Manuel. Una pregunta que hago, chicos, es, ustedes ya saben dónde descargar libros y todo, ¿no? Ya eso no es problema. Bueno, o sea, yo doy un libro y ustedes no tengo que andar diciendo dónde buscarlo. Bien. Sí, con eso ya hoy en día aparece el libro. Años anteriores yo compartía eso. No, no lo hice más.
compartía en el Drive todos los libros y eso no lo hice más. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola Facundo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Khalil, Roberto. Bueno, somos poquitos todavía. Esperemos. Bueno, ya pasaron 5 minutos. Saben que es a las 4 menos cuarto, ¿no? Bueno, ahí se está uniendo más gente. Hola, ¿qué tal? José. Hola, profe. Hola, Buenas ¿qué tardes. tal? Nahuel, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nahuel. ¿Ven todos la pantalla? Sí, profe, se ve. Perfecto. Este. Bueno, algún comentario del calendario, del programa, modalidad, cualquier comentario que tengan.
Profe, ya de acá hasta el parcial vamos a tener con usted, ¿no? Va a ser así. Claro, el primer parcial es el tema que vieron ahora las dos clases pasadas, de ecuaciones de movimiento y todos los temas de performance. Van a ser el primer parcial. Vamos a tener un... Sí, 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 el parcial es el parcial... No, perdón, el parcial es teórico práctico. Sí, sí, el parcial es teórico práctico. Bueno, para los que lo cursaron el año pasado, esta vez hicimos un cambio del cronograma, ¿no? Habrán notado, está un poco distinto en el sentido de que los temas del ingeniero Zapico los incluimos al principio y vamos a tener entonces ahora 3 semanas, 6 clases de performance. O sea, vamos a ser un poco más inmersos en el tema de performance que años anteriores y bueno, y luego vamos a empezar con los temas de estabilidad estática. Pero eso ya es la segunda parte de la materia. O sea, vamos a tener ahora 3 semanas dedicados a performance. Bueno. Voy a apagar la cámara para que no se corte a nadie por temas de banda ancha. Y voy a grabar la clase, si les parece. Sí, sí. Bueno. Grabamos la clase, entonces ahí les queda el material. Bueno, entonces, comenzando esta parte de la materia, vamos a tratar los temas de performance, un poco la aplicación de lo que son las ecuaciones de movimiento, que eran las ecuaciones de movimiento generalizadas, particularizándola, digamos, para cada tipo de problema de operación de vuelo que vamos a estar viendo, particularizando esas ecuaciones de movimiento, a la cual luego ya nos despegamos un poco del tratamiento diferencial o numérico, integral, o usando ángulos de Euler y esas cosas, sino que más bien nos centramos ya en un modelo de vuelo tan simplificado que nos permite llegar a tener expresiones analíticas cerradas, de las cuales luego obtenemos las características del movimiento. Bueno, un poco para hacer un pantallazo de qué es lo que vamos a ver en esta parte. Básicamente nos vamos a centrar en lo que es todo el ciclo de operación normal, digamos, de una aeronave, el cual todos estos términos pueden ser intuitivos, ya los pueden conocer, incluso de materias anteriores, pero bueno, los formalizamos un poco y ya nos empezamos a estudiar cada una de estas etapas del vuelo en detalle. Es lo que vamos a hacer en estas 3 semanas. Entonces tenemos la primera parte no va a ser la primera parte de este curso, sino que dentro de la operación de vuelo la primera parte es, bueno, el taxi, el despegue, todo lo que es el movimiento de la aeronave en pista hasta alcanzar la altura sobre pista, donde se considera que el despegue termina. Comienza luego la etapa de ascenso, en donde la aeronave se elige un régimen de ascenso, una forma entonces de alcanzar lo que va a ser la altura.
una altitud tal que la aeronave va a una aeronave típica comercial, se desplaza en lo que es la etapa crucero. Donde se mantiene la mayor parte de la operación transcurre en la etapa de crucero. Es usualmente se elige en esta condición de crucero unas condiciones de vuelo tales que se reducen los consumos de combustible o el tiempo transcurrido. Y luego tenemos ya para lo que sería acercándonos al fin de la operación, una serie de maniobras que nos permiten redireccionar la aeronave. Por ejemplo, si nos estamos acercando a un aeropuerto, hay que redireccionar la aeronave, una serie de maniobras. Y luego comienza la etapa de descenso hasta llegar al nivel de lo que es la operación de aterrizaje, donde la aeronave ya alcanza la condición de reposo. Entonces tenemos estas etapas que vamos a estudiar en esta parte del curso. Vamos a ver las ecuaciones de movimiento, cómo se reducen en cada una de estas etapas, cómo se tratan los parámetros que nos van a interesar para disparar las capacidades operativas de nuestra aeronave y van a ser parte importante de lo que es todos estos estudios de estas etapas. Es parte importante de lo que es la confección de un manual operativo de vuelo, donde se reportan, por ejemplo, la distancia de despegue, cuál es la altura de vuelo crucero, cuál es el diagrama de carga paga. Bueno, todos esos conceptos los vamos a ver entonces en estas 3 semanas. Bueno, hay varias formas, esta no es la única forma de dividir el análisis de performance, pero principalmente se lo trata de estas 2 grandes familias de operaciones. Entonces tenemos una condición de vuelo, una familia de condiciones de vuelo que se conoce como vuelo estacionario o también vuelo cuasi estacionario. Esta es una condición de vuelo en el cual podemos considerar que cualquier parámetro interesante que describe el movimiento, en este caso, por ejemplo, la velocidad, puede ser también algún ángulo de bancada o puede ser un ángulo de trepada, un parámetro que describa el movimiento, un parámetro interesante del movimiento, permanece constante. No es justamente el parámetro que tengamos que elegir el desplazamiento, porque ese justamente no va a permanecer constante, pero sí desde el punto de vista de lo que son parámetros relacionados a la velocidad, a la posición relativa de la aeronave con respecto a un sistema de eje tierra, la orientación, o bien también que las aceleraciones, los cambios de estos parámetros del movimiento son despreciables. O sea, no significa que en un vuelo estacionario, cuasi estacionario, podemos estar tratando de alguna forma, de la misma manera, con las mismas herramientas matemáticas analíticas, tratando estos dos tipos de movimientos. Uno que es firmemente estacionario y otro que podemos despreciar, digamos. Son de órdenes de magnitud mucho menor todas las aceleraciones que la aeronave está incurriendo. Y también, bueno, tenemos la segunda familia de vuelo, fuera de todo lo que es estas 2 condiciones, que es la del vuelo liberado, digamos, vuelo donde los parámetros pueden variar
ya no, estas variaciones no son despreciables y es lo que se engloba el vuelo no estacionario, por ejemplo, un vuelo acelerado, es el típico caso de un vuelo no estacionario. También tenemos otras trayectorias que pueden ser incluidas dentro del vuelo no estacionario, dentro del movimiento no estacionario, como por ejemplo, dentro de lo que acabo de mencionar, todo lo que es desplazamiento en tierra, de despegue y aterrizaje, son dos operaciones en las que las aceleraciones justamente en lo que se está buscando ahí no son despreciables. Entonces hay que analizar un poco cuál es el efecto, cómo es el movimiento, considerando el movimiento desde el punto de vista de un movimiento acelerado, o lo que en ese caso sería un movimiento no estacionario. Bueno, algunos ejemplos de vuelo estacionario, que va a ser lo que nos vamos a centrar en esta clase, la próxima y también la siguiente. Ejemplos típicos de vuelo estacionario, tenemos el vuelo que se denomina rectilíneo, este que está aquí. El vuelo rectilíneo es el vuelo que la aeronave está describiendo una trayectoria recta. También tenemos dos vuelos, dos trayectorias que comúnmente uno puede decir, no, esto no es estacionario, pero sí, en realidad son estacionarias, que son, por ejemplo, una maniobra de restablecida, una maniobra donde se está variando lo que es el ángulo de cabeceo de la aeronave, o donde varía el ángulo de guiñada a un ángulo de bancada constante, que es el giro, el denominado giro coordinado. Estas dos maniobras, por ejemplo, cuando son consideradas como vuelo estacionario, significa que la velocidad tangencial, por ejemplo, no se está modificando y las aceleraciones angulares son nulas o despreciables. Entonces también se lo encuadra dentro de la familia de vuelo estacionario a estos dos. Entonces, básicamente son condiciones de vuelo en las cuales las aceleraciones pueden considerarse nulas o despreciables. Seguir. Bueno, para definir un poco mejor todo lo que son los temas que vamos a tratar, tenemos que en un vuelo nivelado, este es uno de los temas que vamos a tratar, vuelo nivelado estacionario, en el cual la aeronave se va a desplazar en ese tipo de vuelo a una velocidad constante y manteniendo una altitud constante. De esta condición de vuelo, nosotros vamos a poder obtener lo que es la denominada envolvente de vuelo de la aeronave, que son los límites dentro de los cuales la aeronave puede estar desarrollando justamente, desplazándose mediante un vuelo nivelado estacionario. Fuera de ese límite de velocidades, no es posible físicamente que la aeronave mantenga esta condición de vuelo. Eso se conoce como envolvente de vuelo de la aeronave. También tenemos otro tipo de trayectoria, que es el descenso estacionario, donde la aeronave desciende manteniendo, por ejemplo, una velocidad constante. El vuelo en planeo es un caso particular del descenso estacionario, en que se considera un empuje nulo. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver cuáles son las condiciones de análisis del vuelo en planeo. Del análisis de un vuelo, por ejemplo, en planeo, se obtienen las distancias horizontales
y las tasas de descenso desde una altitud inicial dada. Eso comúnmente es el estudio de la performance, tiene importancia particularmente en la performance de planeadores. Tenemos entonces aparte el vuelo en trepada estacionario, que es la etapa donde se asciende, en este caso a una velocidad constante. Comúnmente no es la velocidad verdadera, sino que es la velocidad equivalente, o también el Mach de vuelo también se lo elige como un régimen de ascenso más constante. De ese análisis vamos a obtener en las próximas clases lo que son los parámetros de velocidad de trepada, el ángulo de trepada, los valores máximos de los mismos, y un parámetro de la aeronave que permite dar una idea de hasta qué altitud esta puede desplazarse, que es la altitud máxima posible para el vuelo, también conocido como techo absoluto, y también derivada de esta, lo que se denomina techo de servicio, que es una altitud también que se obtiene del análisis de las condiciones de vuelo en trepada estacionario. Luego también vemos lo que es el análisis del vuelo en crucero. La etapa en crucero, hay diferentes formas de establecer lo que es un vuelo en crucero, pero prácticamente todas ellas se pueden englobar dentro de lo que son las condiciones de vuelo estacionario. Y del vuelo en crucero obtenemos, por ejemplo, los parámetros importantes que son el alcance, que va a ser la distancia que recorre la aeronave, dada una carga de combustible, y también lo que es la autonomía, o lo que es lo mismo el tiempo de vuelo transcurrido. Son dos parámetros importantes que también nos van a permitir encontrar lo que es el diagrama de carga-paga. Alcance versus carga-paga. Eso ya lo vamos a ver entonces en la clase de alcance-autonomía para vuelo crucero. También el análisis de maniobras, sobre todo bastante relevante para lo que son las aeronaves ya militares. De interés son en ese caso establecer las velocidades de giro coordinado, que se llama la trayectoria de giro coordinado, velocidades máximas de giro, los radios de giro y los tiempos de giro, que son bastante más relevantes ya en el ámbito de la aeronáutica militar. Bueno, dentro de la familia de vuelos no estacionarios, como mencioné, los vuelos, todo lo que es la etapa de despegue y aterrizaje, son dos condiciones en la cual la primera se parte del reposo y se acelera, entonces se establece todo lo que es las ecuaciones de movimiento considerando la aceleración hasta que la aeronave alcanza una velocidad, altitud sobre el suelo determinada, comúnmente determinada por normas aeronáuticas. Entonces de este primer análisis se va a obtener, lo vamos a obtener también en la clase correspondiente, la que es la distancia, la forma de obtener la distancia de pista requerida para el despegue. Y en forma análoga, en la etapa de aterrizaje, la aeronave va a partir desde una condición de velocidad de toque en pista hasta que alcanza la condición de reposo, o sea, en este caso desacelerando, pero también es un movimiento acelerado. Y bueno, de ese análisis se obtiene la distancia análoga de pista requerida para la maniobra de aterrizaje, para la operación de aterrizaje. También otro caso relevante de vuelo no estacionario, desde el punto de vista de la performance, es lo que es la trepada. Es cuando en la trepada
se permite variar la velocidad de vuelo a medida que se aumenta la altitud y vemos que en ese caso los parámetros de performance que tenemos, si consideramos el vuelo como estacionario, difieren ya de forma bastante más relevante desde si asumimos las condiciones ya más realistas de considerar la trayectoria como acelerada. Eso vamos a ver también brevemente el tema de vuelo entre no estacionario. Bueno. Como bibliografía, esta va a ser uno de los libros que vamos a trabajar en esta parte, el libro de Roskam, Airplane Aerodynamics and Performance, el capítulo 8, va a ser el tema de hoy. Este tema va a estar tratado lo que vamos a ver hoy, que es el vuelo en planeo. Bueno, ¿alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Bueno. Siguiendo en el sentido de ir aumentando la precisión de lo que estamos hablando, vamos ahora a definir qué entendemos por vuelo estacionario. Y vamos a agregar dos definiciones porque en performance vamos a estar tratando usualmente en lo que se denomina vuelo simétrico, y en esta primera parte vamos a tratar, además, vamos a tratar el vuelo recto. Entonces, estacionario, la primera definición de vuelo estacionario indica que no existe cambio en la magnitud y dirección de la velocidad de la aeronave. Ya que sea estacionario está implicando que se satisface esta condición. Lo que vamos a ver ahí es que estamos tratando un vuelo estacionario también desde el punto de vista de la dirección de la velocidad, pero esta dirección no ya tenida en cuenta con respecto a un sistema de ejes inercial, por ejemplo, atachado a la Tierra, sino con respecto al eje cuerpo. Simétrico, vamos a entender que la velocidad relativa se encuentra contenida en lo que se denomina el plano de simetría de la aeronave, asumiendo que existe este plano de simetría, que la aeronave puede hacer este slicing, digamos, de la aeronave, y tenemos dos cuerpos geométricos perfectamente simétricos. Entonces tenemos lo que es aeronave convencional definido un plano de simetría. Podemos definir el plano de simetría. Esto no nos vamos a correr de esta hipótesis en ninguna de las aeronaves que vamos a tratar. Recto, en esta primera parte va a estar indicando un vuelo recto, que la trayectoria de vuelo corresponde simplemente a la de una línea recta. No tratamos lo que es el movimiento circular, que esté haciendo, por ejemplo, una trayectoria con un radio no infinito. Y también, creo que lo mencioné brevemente, es que lo que vamos a tratar para vuelo estacionario se extiende para vuelo cuasi estacionario. O sea, ninguna parte del tratamiento de vuelo estacionario no puede ser aplicada a lo que es un vuelo cuasi estacionario. Es lo mismo. Asumir que son idénticamente nulas o despreciables es lo mismo desde el punto de vista de nuestro análisis. Algunas hipótesis adicionales que vamos a estar manteniendo durante estas 3 semanas y durante, me animo a decir, la gran parte de este curso,
es que la aeronave se considera como un cuerpo rígido, un cuerpo en el cual no hay modificaciones tipo aeroelástico, no hay efectos del cambio de forma que tiene en una forma más realista, digamos, de aproximar el movimiento sería teniendo en cuenta los efectos aeroelásticos de la mecánica o del performance del vuelo sobre eh, la forma de la aeronave. Y tenemos las tres tipos de fuerzas que consideramos en el tratamiento, son las fuerzas aerodinámicas, la sustentación y la resistencia. Todo el tratamiento de fuerzas aerodinámicas, cómo obtener la magnitud de esas fuerzas aerodinámicas, era tema del cuatrimestre anterior de aerodinámica, justamente, cómo obtener la sustentación y resistencia dada una altura y velocidad de vuelo. Eso entonces nos va a permitir incluir la información de las fuerzas aerodinámicas. La fuerza gravitatoria, bueno, esto no hay mucho más para decir, la fuerza relacionada a la masa de la aeronave, y la fuerza propulsiva, que si bien hemos hablado un poco de ello en aerodinámica, cuando hicimos trabajo práctico de hélices, también vamos a incluir en esta materia más información aún sobre lo que es las características de los motores. No es que nos vamos a meter en eso en profundidad, sino que vamos a mencionar dónde recurrir para obtener esta información de la fuerza propulsiva que puede desarrollar una aeronave. ¿Y de qué depende? Bueno, además se asume que todas estas fuerzas, en esta primera parte, no es que esto lo vamos a mantener toda la materia, sino que en la parte de performance vamos a asumir que todas las fuerzas actúan en el centro de gravedad de la aeronave. Es una conveniencia porque no estamos tratando movimientos con aceleración angular, por lo tanto nos estamos olvidando un poco de los momentos que generan estas fuerzas, solamente su magnitud. Y la masa de la aeronave, en estas dos clases, la vamos a considerar como constante en el tiempo. Esta restricción la vamos a quitar únicamente cuando analicemos la etapa de crucero, en la cual sí nos va a interesar cuál es la relación entre el movimiento y el consumo de combustible, y cómo el cambio de la masa de la aeronave va a modificar entonces esta dinámica. Bueno, con todas estas hipótesis que vengo recapitulando, la descripción del movimiento, entonces, la aeronave se transforma en un puntito, en una pelota. Nos olvidamos del cuerpo de la aeronave en sí, sino que estamos analizando básicamente un punto en el espacio y cómo este se mueve bajo la acción de las fuerzas que hemos mencionado. Bueno, volviendo un poco a lo que habrán visto en la parte de ecuaciones de movimiento, estamos siempre describiendo el movimiento con respecto a sistemas de ejes, sistemas de referencia, y vamos entonces a definir cuál es el sistema de referencias que tenemos, los sistemas de referencia que tenemos en vuelo estacionario simétrico y recto. Ahí tenemos el horizonte, el sistema de ejes cuerpo. Todo esto es la vista en el plano de simetría. El sistema de ejes estabilidad o sistema de ejes viento alineado con la dirección de la velocidad. Y los ángulos que
se pueden definir a partir de estos, de la orientación relativa de estos sistemas de ejes. Oh, ¿qué pasa? Que me queda... Esto no me sucedía antes. Se traspasa lo que escribo a otra fin, mira. Bueno, porque está borrando. Bueno, continuando entonces con la definición del vuelo simétrico recto, volvemos a recapitular un poco las variables que están siendo tenidas en cuenta. La velocidad, la velocidad de la aeronave relativa al aire. Tenemos el sistema de ejes cuerpos, el sistema de ejes de estabilidad, el ángulo de incidencia de la aeronave, el ángulo que subtiende el sistema de ejes cuerpo con el sistema de ejes estabilidad, el ángulo de elevación, el sistema de ejes cuerpo con respecto al horizonte subtiende este ángulo, y el ángulo de la trayectoria, o sea, el ángulo que define la dirección del desplazamiento que vería un observador externo a la aeronave con respecto al horizonte, el ángulo de la trayectoria. También tenemos otro ángulo aquí, que es el ángulo de resbalamiento, que es el ángulo que subtiende la dirección de la fuerza de empuje con respecto al eje cuerpo. Esto puede ser relevante dependiendo el sistema propulsivo de la aeronave, pero usualmente para el análisis se lo asume como aproximadamente igual a cero, que está alineado el empuje con el sistema de eje cuerpo, lo cual no siempre puede ser cierto, pero lo asumimos para simplificar un poco el tratamiento. Tenemos, bueno, las fuerzas aerodinámicas que ustedes ya conocen, la sustentación, la resistencia, el peso de la aeronave. Son las fuerzas entonces que habíamos mencionado, que íbamos a considerar aerodinámicas, propulsivas y másicas. También desde el punto de vista cinemático, definimos generalmente lo que es la componente vertical de la velocidad como tasa de ascenso, rate of climb, por eso RC en inglés, tasa de ascenso, y tasa de descenso, RD o rate of descent, para lo que es la trayectoria de descenso, en el cual la velocidad, se puede decir que la velocidad de ascenso es negativa. Vamos a ver que la definición de la tasa de ascenso, la tasa de descenso es tal que ambas magnitudes se consideran positivas, a pesar de que esté ascendiendo o descendiendo. Y la componente horizontal de la velocidad, que es una variable de interés porque es la que me va a permitir cuantificar el desplazamiento. Multiplicado por el tiempo de vuelo es el desplazamiento horizontal, y usualmente el desplazamiento horizontal es una de las magnitudes variables de mayor interés en la operación de vuelo. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, voy a corte, voy a tomar un poquito de agua y ya vuelvo.
Bueno, si ustedes toman ahora el... ¿Me están escuchando, chicos? Por las dudas que... Sí, profe, se Sí, escucha. ven, por las dudas que estoy esperando la pausa. Bueno, si ustedes vuelven a la bibliografía de las 2 semanas anteriores, donde tenían las ecuaciones de movimiento en la forma más general, y aplican todas estas hipótesis de las cuales he estado hablando, van a llegar a que las ecuaciones de movimiento descritas con respecto al sistema de ejes de estabilidad se reducen a la ocasión 1 y 2, que es lo que se ve. Donde tenemos la componente del empuje con respecto al sistema de ejes viento, la resistencia y la componente correspondiente del peso. También entonces para lo que es el eje Z, estabilidad, hacemos lo mismo y tenemos la componente del empuje en ese sistema, en ese eje, la sustentación y la componente del peso. Bueno, volviendo a algún libro de aerodinámica, entonces tenemos que la sustentación, la fuerza de resistencia, nosotros la expresamos en la forma usual con respecto a lo que son los coeficientes de sustentación y coeficiente de resistencia que obtuvimos en su momento por alguna aplicación de algún método de solución del problema aerodinámico. Entonces, si reemplazamos a la expresión de estas fuerzas aerodinámicas en las ecuaciones de movimiento, llegamos a lo que son las ecuaciones 5 y 6. Tenemos entonces 2 ecuaciones de movimiento, no tenemos más a dónde recurrir, digamos, no tenemos el problema del momento, porque eso ya está asumido que se resolvió solo, digamos, las aceleraciones angulares son nulas, mágicamente de alguna forma la aeronave está trimada, no nos preocupa eso por ahora en performance, cómo es que obtuvimos eso, sino que tenemos este problema de las ecuaciones 5 y 6. Entonces tenemos ahí una serie de variables y 2 ecuaciones. Las variables que tenemos se pueden identificar como, por ejemplo, el peso, la altitud de vuelo, que va a definir ahí la densidad, el ángulo de incidencia, el cual va a definir el valor de los coeficientes aerodinámicos, el ángulo de resbalamiento de la planta propulsiva, puede considerarse también como una variable que tenemos en este sistema, la velocidad de vuelo, el ángulo de planeo y el empuje. Y también acá el ángulo de incidencia modifica la componente de la fuerza propulsiva con respecto al sistema de eje de estabilidad. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un total de 7 variables y 2 ecuaciones en general, lo que vamos a tener es una condición operativa donde el peso
va a estar ya establecido por la operación de vuelo que estemos considerando. La altitud va a ser justamente un parámetro donde vamos a querer fijar ese parámetro y estudiar cuál es el movimiento dado una altitud de vuelo. Y también es usual que el ángulo de resbalamiento esté establecido, esté fijo, que la dirección de la fuerza de empuje se mantiene constante. Eso está establecido por la configuración. Entonces tenemos, de estas 7 se reducen a 4 variables y 2 ecuaciones. Entonces, por lo tanto, para resolver el sistema necesitamos establecer 2 de ellas y recuperar las otras 2 de la solución. Por ejemplo, en un vuelo nivelado, se establece que el ángulo de planeo es 0, o sea, la trayectoria coincide con la dirección de la horizontal, y también se requiere que este vuelo sea considerado a una cierta velocidad requerida. Eso entonces me permite obtener, a partir de las ecuaciones de movimiento, cuál es el empuje necesario y cuál es el ángulo de incidencia el cual permite obtener esa condición de vuelo. En otro caso, que es el que vamos a tratar hoy, el vuelo es un vuelo con un empuje determinado y un ángulo de trayectoria determinado. ¿Cuál sería entonces la velocidad de vuelo? ¿Y cuáles serían los coeficientes aerodinámicos, o mejor dicho, el ángulo de incidencia que resulta de las ecuaciones de movimiento? Entonces vemos que el problema de performance se reduce a resolver este tipo de sistemas de ecuaciones. O sea, las ecuaciones de movimiento originales quedan expresadas de una forma sumamente simplificada, de la cual se pueden obtener expresiones cerradas, analíticas, valores fijos analíticos, sin necesidad de recurrir a ningún tratamiento después, digamos, tipo de numérico, tipo de integración, descripción de aceleraciones y demás. Solamente esencialmente consiste en resolver este tipo de sistema de ecuaciones. Bueno, vamos entonces ahora, la parte de la clase, vamos a enfocarnos en lo que es el primer tipo de vuelo que vamos a tratar estas semanas, es el vuelo en planeo. El vuelo también conocido como vuelo sin potencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, vuelo en planeo es un subconjunto de las condiciones de vuelo recto, simétrico y estacionario, en el cual tenemos la condición de que la aeronave va a perder altitud, va a ir descendiendo, una trayectoria en descenso, y con la restricción de que la condición de empuje sea nula o despreciable. La fuerza de empuje sea nula o bien despreciable. Entonces este movimiento se establece, tenemos ya que la fuerza propulsiva se va de la expresión, y se establece este movimiento mediante únicamente un balance de las fuerzas de peso y sustentación y resistencia, las fuerzas aerodinámicas. Hay un esquema, el tipo de vuelo que estamos tratando en vuelo en planeo, sin potencia. Entonces es un vuelo donde la trayectoria
es tal que va descendiendo la aeronave, va perdiendo altura, y lo que las fuerzas que tenemos en el movimiento son las fuerzas aerodinámicas y el peso, sin considerar la acción de la potencia. Esta performance de este tipo de vuelo obviamente es el típico que se da en la performance de planeadores. Bueno, tenemos entonces el vuelo en planeo, es un vuelo recto simétrico estacionario. O sea, las ecuaciones de nuestra cajita de ecuaciones son la 5 y la 6. No tenemos otra cosa. Y vamos a ver que vuelo simétrico estacionario, vuelo en planeo, vamos a tener que el término correspondiente al empuje, a la potencia, es nulo. Entonces nos queda solamente esta parte de las ecuaciones. Eso es lo que está aquí. El balance de la fuerza resistencia con la componente correspondiente de peso y el balance de la fuerza de sustentación con la correspondiente componente del peso. En esquema de las fuerzas que tenemos presentes en el vuelo en planeo. Bueno, tenemos además las siguientes relaciones cinemáticas. La primera es la componente horizontal de la velocidad con respecto al horizonte, y la segunda es la componente de la velocidad vertical. Son dos relaciones cinemáticas adicionales que tenemos. Ahora, una relación interesante es que la velocidad a la cual es realizado el planeo se puede obtener de la expresión 11, donde introducimos un coeficiente de... no es CR, no es que es coeficiente de resistencia, sino que es un coeficiente aerodinámico resultante. O sea, sería la fuerza aerodinámica resultante total dividida adimensionalizada. Eso sería la expresión de ese coeficiente resultante, coeficiente aerodinámico resultante. Esa fuerza resultante está acá en la figura como la suma vectorial de la sustentación y la resistencia. ¿Cómo habría obtenido, cómo se les ocurre que se obtuvo esa expresión de la velocidad? ¿Alguna contribución? Con las ecuaciones de movimiento, profe, a partir de las ecuaciones de movimiento. Bien. O más específico, no sé si... No hay otra cosa, no tenemos otra herramienta que las ecuaciones de movimiento. O sea, toda expresión que vaya surgiendo tiene su origen primal en lo que son las ecuaciones de movimiento. Entonces, sacando aquí lo que es el empuje,
¿Mm? Pasando este término a la derecha, pasando este término a la derecha, elevando al cuadrado ambos términos, sumando y despejando la velocidad, se obtiene la expresión de la velocidad en función de los coeficientes de sustentación y resistencia. No hay otro secreto. Una expresión de utilidad es obtener, es de utilidad en la descripción de la performance en vuelo en planeo, es el de obtener una expresión que relacione a la distancia horizontal recorrida con la pérdida de altitud. Entonces, de las definiciones, es la relación que hay entre la distancia horizontal recorrida, la tasa, sobre la pérdida de altitud. Esto se puede expresar entonces como la tasa que hay entre la velocidad horizontal y la componente de velocidad vertical, la componente de velocidad horizontal de la relación cinemática era igual a b por coseno del ángulo de planeo, y en forma análoga la componente de velocidad vertical es igual a la velocidad por el seno del ángulo de planeo. Entonces de allí despejo y obtengo que esto va a ser igual a la inversa de la tangente del ángulo de planeo. Entonces, si ahora, a partir de esta expresión de tipo diferencial, puntual, quiero obtener ya una expresión dado un vuelo en planeo que comienza a una altitud h1, por ejemplo, en este caso h1, y desciende hasta una altitud h2, que puede ser simplemente la altitud del nivel del suelo. Usualmente también, para simplificar, en los problemas se usa el nivel del mar a esta altitud h2. ¿Cuál es la distancia horizontal recorrida por esa aeronave o planeador sosteniendo una trayectoria en vuelo en planeo? Entonces tenemos ahí la expresión integral 14, que se puede simplificar para el caso particular en el que el ángulo de planeo se mantenga constante durante toda la trayectoria, a la ecuación 15. Otra variable otro parámetro de interés es el tiempo transcurrido de vuelo en función del cambio de altitud, lo cual se traduce en la expresión 16 para el caso puntual, donde es igual a la inversa de la velocidad en este caso expresado como por la tangente del ángulo de planeo por el coseno del ángulo de planeo. Ya vamos a ver por qué tiene sentido dejar breve el ángulo así, expresado el seno del ángulo como tangente por coseno. Esto en forma análoga entonces se traduce en una forma integral, donde podríamos, para el caso en el cual el ángulo de planeo se mantenga constante, quitar estos términos y dejarlos fuera de la integral. Bien. Bueno. En estas dos expresiones, tanto la de la distancia horizontal recorrida como la del tiempo de vuelo, aparece la tangente del ángulo. Bueno, en este caso también aparece el coseno, pero aparece en ambas la tangente del ángulo. Y esa tangente del ángulo de planeo la podemos obtener en forma muy sencilla a partir de las ecuaciones de movimiento.
a partir de llevar esto aquí, entonces me queda esta gama. ¿No? Entonces tenemos de las ecuaciones de movimiento, despejamos la resistencia es igual a menos el peso por el seno del ángulo de planeo y la sustentación igual a el peso por el coseno del ángulo de planeo. Dividiendo ambas, tengo que menos de la tangente del ángulo de planeo es igual a la resistencia sobre la sustentación, o lo que es lo mismo, da el ángulo de planeo, la tangente del ángulo de planeo es igual a menos la resistencia sobre la sustentación. Bien. Eso entonces es lo que está expresado en la ecuación 18. Ven que las fuerzas fueron llevadas a la condición, a la forma adimensional, y donde aparece ahora este E, que es el parámetro muy importante en estas 3 semanas, muy importante el parámetro E, conocido como eficiencia aerodinámica, el parámetro que relaciona la tasa que hay entre el ángulo, entre el coeficiente de sustentación y el coeficiente de resistencia. Bueno, el ángulo de planeo entonces se puede obtener aplicando la inversa trigonométrica de esta expresión. Bueno, acá me faltó signo menos. Y tenemos que es igual al menos de esta expresión. Fíjense que de las ecuaciones de movimiento, naturalmente, se obtiene el signo del ángulo de planeo. Simplemente de las ecuaciones de movimiento ya sabemos que el ángulo de planeo va a ser una variable negativa. O sea, no vamos a tener un ascenso, la posibilidad de establecer un ascenso a partir del balance de las fuerzas de peso con las aerodinámicas. Siempre para tener un ascenso vamos a tener que tener alguna forma de empuje. O alguna otra forma, alguna otra fuente, otra fuerza que nos permita ascender, como es el caso de las fuerzas térmicas, fuerzas básicas térmicas. Eso ya es el tema del vuelo sin potencia en ascenso. El ángulo de planeo, hay una característica importante de lo que es este ángulo, es que en cual no depende del peso ni de la altitud. ¿De qué depende? ¿Cuál será la más fuerte dependencia del ángulo de planeo?
La superficie alar. No. Yo aumento la superficie alar, no voy a modificar el ángulo de planeo. ¿De qué dependerá? ¿Qué quiere decir? Resistencia puede ser. Tampoco. Ángulo de planeo. ¿De qué? Sin adivinar, o sea, está acá en la pantalla el ángulo de planeo. ¿De qué depende? De la eficiencia aerodinámica. Bien, depende de la eficiencia aerodinámica. Ahora, la eficiencia aerodinámica, ¿de qué depende? ¿De la superficie? ¿Del peso? ¿De la altura? ¿De la potencia? ¿De qué depende la eficiencia aerodinámica? De la geometría, puede ser. Mm, por ahí anda, pero no de la geometría así tan directo, no. ¿Qué es la eficiencia aerodinámica? Por definición, la relación que hay entre coeficiente de sustentación y coeficiente de resistencia. Entonces, ¿de qué dependerá? ¿De qué depende el coeficiente de sustentación? Y del perfil que tengamos. ¿Del perfil? Ah, pero estamos hablando de variables, de variables del vuelo. Y sí, yo puedo modificar el perfil de la aeronave, pero muy sofisticado tiene que ser esa aeronave para modificar el perfil. Del ¿El ángulo de ángulo alfa, incidencia, profe? chicos. El ángulo de incidencia. No nos olvidemos. Tenemos la curva de sustentación. ¿De qué depende el coeficiente de sustentación? De la incidencia. ¿De qué depende el coeficiente de resistencia? Tenemos varias variables, hay más partes, pero usualmente nos estamos restringiendo. Tenemos el coeficiente de resistencia, podemos decir, depende del ángulo de incidencia, sí. Alguien puede agregar, depende del número de Mach. Alguien más puede decirme, sí, depende también del número de Reynolds. Y alguien más me puede llegar a decir alguna otra variable, pero básicamente estas son dos. Bastante más relevantes que las otras. Usualmente en vuelo subsónico y con los regímenes que estamos trabajando, que van a ser esencialmente a Reynolds similares, nos va a quedar que la única variable va a ser el ángulo de incidencia. Entonces, básicamente, este parámetro, eficiencia aerodinámica, es una función del ángulo de incidencia. La única forma de controlar lo que tengo para una aeronave clásica tradicional es modificando el ángulo de incidencia.
Bueno, vamos a seguir hablando del coeficiente, no, del coeficiente, de la eficiencia aerodinámica, así que no se preocupen. Parámetros de vuelo en planeo, siguiendo con ir sumando definiciones, tenemos la tasa de descenso. Y por conveniencia, en performance de planeadores se utiliza la convención de que la tasa de descenso es positiva, es una variable que definimos como positiva. Entonces va a ser igual, en el caso de vuelo sin potencia, a menos esta velocidad vertical, que ya sabemos que es negativa, entonces menos por menos es más. Vamos a tener de esta forma recuperar el signo que por convención queremos, positivo. Y ahí tenemos que esto va a ser igual a menos la velocidad por el seno del ángulo de planeo. Si volviendo a las ecuaciones de movimiento, de la ecuación 7, despejamos la resistencia, multiplicamos ahora ambos lados por la velocidad, reordenamos un poco. Esto por definición es la velocidad, la negativo de la velocidad vertical, es la relación de ascenso. Entonces llego a que la resistencia por la velocidad es igual a la relación de ascenso por el peso, de lo cual, despejando, tenemos que la relación de ascenso va a ser igual al peso sobre la resistencia por la velocidad. Al revés. Ya me parecía que me estaba dando cualquier cosa. Ahí está. La relación de ascenso es igual a la resistencia por la velocidad sobre el peso. Es lo que está expresado en la ecuación 21. Y siguiendo, el peso de la ecuación 8 es igual a la sustentación por... ¡Oh! La sustentación sobre el coseno del ángulo entonces también podemos sustituyendo esto en la presión que habíamos encontrado para la tasa de descenso, encontramos que la tasa de descenso es igual a la resistencia sobre la sustentación por la velocidad por el coseno del ángulo de planeo, que es lo que está finalmente en la ecuación 21. Esto, si quisiéramos seguir, podríamos decir que es simplemente la velocidad por la eficiencia aerodinámica por el coseno del ángulo de planeo.
Bueno, deteniéndonos un poco con las definiciones y variables, vamos a empezar ahora a ver cuáles son las formas de descender que son de interés. Los programas de vuelo principales que tratamos son dos. El primero va a ser el vuelo en donde buscamos maximizar, dada un descenso determinado, buscamos maximizar la distancia horizontal recorrida. Sería el vuelo en planeo con la máxima distancia horizontal recorrida. Y el segundo programa de vuelo es mantener el tiempo de vuelo, el mayor tiempo de vuelo posible. Eso se obtiene en forma indirecta a través de mantener la mínima tasa de descenso posible. ¿Cuáles son las condiciones de vuelo que me permiten minimizar la tasa de descenso? Se va a traducir entre dos alturas dadas en la maximización del tiempo de vuelo. Bien. Acá tenemos un esquema de dos trayectorias, dos escenarios de los que acabo de mencionar. En el escenario, imagínense que consideren que este esquema corresponde al mismo tiempo, o sea, las aeronaves comenzaron a volar desde este punto en un tiempo cero y la fotito la obtuve algunos minutos después. La aeronave B eligió establecer un programa de vuelo que maximiza la distancia horizontal recorrida y la aeronave A eligió establecer un programa de vuelo que minimiza la tasa de descenso. Entonces, por lo tanto, la aeronave A descendió una altitud menor que la aeronave B, a expensas de haber recorrido una menor trayectoria. Vamos a ver que existe una única condición para la cual se puede establecer esta trayectoria y también existe una única condición para la cual se puede obtener esta trayectoria. Todo esto asumiendo el marco, digamos, de hipótesis que estamos trabajando. ¿Quieren hacer una pausa? 1:15 llevamos. Y seguimos en unos minutitos. Detuve la grabación, chicos. Hacemos una pausa. Bien, Bueno. tomamos algo y venimos en unos 10 minutos.